Mateo 8. Sanación, enseñanza y milagros. A Jesús sana a un leproso. 1:1-2. El leproso hace su pedido a Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Los milagros de Jesús atrajeron mucha atención, pero también lo hizo su ministerio de enseñanza. Mateo demostró esto por medio de su mención de la mucha gente que lo siguió después de descender del monte de las bienaventuranzas. Y, cuando comparamos los eventos de este capítulo con el registro de Marcos o Lucas, encontramos un orden y cronología diferentes. Carlson, junto con otros, afirma que Mateo organizó su material de acuerdo con los temas y tópicos, no de acuerdo con la cronología. Mateo no pretende seguir nada más que un orden temático, y la mayoría de sus indicadores de tiempo están muy flojos. Carlson. 2. Recordamos un versículo fundamental importante del Evangelio de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Mateo continuó diciéndonos acerca del ministerio de enseñanza de Jesús. Mateo 5:7. Ahora nos dice más acerca del ministerio de sanación de Jesús, y cómo sus obras confirmaron sus palabras. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. En el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible y destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo. Un leproso antiguo no tenía esperanza de mejorar, así que vino este leproso a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. Y la lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de manos y pies, hasta que al final toda la mano o todo el pie se cae. La duración de ese tipo de lepra es como de 20 a 30 años. Es un tipo de muerte progresiva terrible en la cual un hombre muere por centímetros. Barclay. 2. Según la ley y las costumbres judías, uno tenía que mantenerse a 6 pies, 2 metros, de un leproso. Si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, tenían que mantenerse a 150 pies, 45 metros, de distancia. La única cosa más contaminante que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver. 3. En la Edad Media, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola y tomaba su crucifijo, y traía al hombre a la iglesia, y leía el servicio fúnebre sobre él. Para todos los propósitos humanos, el hombre estaba muerto. Barclay. 4. Por todas estas razones, la condición del leproso es un modelo del pecado y sus efectos. Es una enfermedad contagiosa y debilitante que corrompe a su víctima y lo hace esencialmente muerto mientras vivo, y casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa despreciaban a los leprosos. Los rabinos despreciaban especialmente a los leprosos, y los veían como personas bajo el juicio especial de Dios, que no merecían piedad ni misericordia. En el tiempo de Jesús, los rabinos algunas veces se gloriaban de lo mal que trataban a los leprosos. Uno se jactó de que se negó a comprar un huevo en la calle donde vio a un leproso. Otro se jactó de que les lanzó piedras a unos leprosos al verlos. Y, sin embargo, el leproso vino a Jesús por sí mismo y a pesar de muchos desánimos. Él sabía lo terrible que era su problema. Él sabía que otras personas renunciaron a él por tener una condición sin esperanza. Él no tenía a nadie que quisiera o pudiera llevarlo a Jesús. Él no tenía un ejemplo previo de Jesús sanando a un leproso para darle esperanza. Él no tenía una promesa de que Jesús lo sanaría. Él no tenía invitación de Jesús o sus discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado y solo en la multitud. Vino un leproso y se postró ante él. A pesar de su condición desesperada, este hombre no solo le rogó a Jesús, también se postró ante él. Y el verbo en griego es proskenein, y esa palabra nunca se usa para otra cosa que la adoración de los dioses. Siempre describe los sentimientos y acciones de un hombre en la presencia de lo divino. Barclay.
2. ¿Cómo adoró el leproso a Jesús? Él adoró a Jesús viniendo a él, honrándolo como el único que podría suplir su necesidad que de otra forma sería imposible. Él adoró a Jesús con su postura, se postró ante él. Él adoró a Jesús con la palabra, Señor, honrándolo como Señor y Dios. Él adoró a Jesús con su humildad, no demandando, sino dejando su petición a la voluntad de Jesús. Él adoró a Jesús con su respeto del poder de Jesús, diciendo que todo lo que se necesitaba era la voluntad de Jesús, y él sería sanado. Él adoró a Jesús con su confianza de que Jesús podía hacerlo más que sano, Jesús podía hacerlo limpio. 3. El leproso rindió a Cristo un homenaje divino, y si Jesús hubiera sido simplemente un buen hombre, y nada más, habría rechazado la adoración con santa indignación. Spurgeon. 4. Aquellos que llaman a Jesús, Señor, y no lo adoran, están más enfermos que lo estaba el leproso. Spurgeon. D. Señor, si quieres, el leproso no tenía duda alguna de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería sanar. Y él creyó en el poder de Jesús. Cuando un comandante sirio llamado Naamán fue afligido por lepra, él vino a Joram, el rey de Israel, porque él escuchó que había un profeta en Israel que Dios usó para hacer cosas milagrosas. Cuando Naamán vino a Joram, Joram sabía que él no tenía poder para ayudarlo, y él dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. 2 Reyes 5:7. La lepra no tenía remedio en el mundo antiguo. Que el sanar a un leproso era comparado con resucitar a los muertos. Sin embargo, este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba era estar dispuesto. 2. Sin embargo, este leproso estaba seguro de que Jesús quería usar su poder para el beneficio del leproso. Los hombres creen más fácilmente en poder milagroso que en amor milagroso. Brace. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso buscó más que sanación. Él quería limpieza, no solo de su lepra, sino también de los terribles efectos en su vida y su alma. Y, además, este es el primer lugar en el Evangelio donde Jesús es llamado Señor. Este título fue particularmente significativo a la luz del hecho de que la palabra Señor era usada para traducir la palabra hebrea Yahvé, y Mateo escribió su Evangelio a aquellos que estarían familiarizados con el contexto judío de esa palabra. 2. 3. Jesús toca al leproso y él es limpiado. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió la mano y le tocó. Este fue un toque valiente y compasivo de Jesús. La idea es que el leproso mantuviera distancia de Jesús, pero él extendió la mano y le tocó. Estaba en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso, lo que hizo que el toque fuera aún más significativo para el hombre afligido. Por supuesto, tan pronto como Jesús lo tocó, él ya no era un leproso. Y le tocó. Jesús no tenía que tocar al leproso para sanarlo. Él pudo haberlo sanado con una palabra o incluso un pensamiento. No obstante, él sanó al leproso con un toque porque eso es lo que el leproso necesitaba. 2. Jesús seguido varió la forma de sanar, y usualmente él escogió una forma particular que sería significativa para la persona afligida. 3. Marcos 1:41 dice que cuando Jesús lo vio tuvo misericordia de él. Había pasado mucho tiempo desde que este leproso había visto un rostro con compasión. Quiero. La afirmación de Jesús, quiero, simplemente respondió la pregunta del hombre, y nos da un punto de partida para las veces que nos preguntamos si Jesús está dispuesto a sanar. Debemos suponer que Jesús está dispuesto a sanar a menos que nos muestre algo diferente. ¿Y cómo podemos saber si Jesús está dispuesto a sanarnos? Asumiendo que Él lo está, pero escuchándolo si Él nos dice que no lo hará. Es así como pasó con el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7-10. Parece que Pablo suponía que Jesús lo sanaría de su aguijón en la carne hasta que le llegó la noticia de que no lo haría. Y al instante su lepra desapareció, la vida del ex leproso fue cambiada para siempre. Jesús había dicho recientemente, pedid, y se os dará, Mateo 7:7. Esto fue ciertamente verdad para el ex leproso ahora limpio.
Y esta es la primera sanación individual descrita por Mateo. Anteriormente, se nos habló del ministerio de sanación de Jesús en un sentido general, Mateo 4, 23-24, pero aquí en un caso específico. 3. 4. Jesús ordena al hombre sano dar testimonio de su sanación solamente a los sacerdotes. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Mira, no lo digas a nadie. Jesús en ocasiones mandó a la gente que no anunciara sus sanaciones o alguna obra milagrosa que él había hecho, por ellos. Él hizo esto porque quería mantener baja la emoción de las multitudes hasta el tiempo adecuado de su revelación formal a Israel, la cual fue una fecha exacta como fue profetizado en Daniel 9. Y, además, los milagros de Jesús no fueron calculados principalmente para hacerlo famoso o una celebridad, aunque ciertamente dieron testimonio de su ministerio. Más aún, Jesús sanó para satisfacer las necesidades de individuos específicos y para demostrar el evidente poder del Mesías en el amor y cuidado de las necesidades personales de las personas humildes. 2. Por lo tanto, Jesús fue cauteloso acerca de cómo las multitudes lo miraban y por qué lo seguían. Este motivo de discreción es mejor entendido como un reflejo de un peligro real que Jesús podía alcanzar una popularidad no deseada, simplemente como un hacedor de milagros, o peor aún, como un libertador nacionalista, y así fomentar un grave malentendido sobre la verdadera naturaleza de su misión. Franz. 3. Marcos nos dice que el leproso no obedeció a Jesús y en vez él comenzó a publicarlo mucho. Marcos 1, 44-45. Ve, muéstrate al sacerdote. Jesús ordenó al hombre dar testimonio a los sacerdotes. ¿Y qué testimonio fue? La ley mosaica prescribía sacrificios específicos para llevar a cabo por la sanación de un leproso, y cuando el hombre se los reportó a los sacerdotes, sin duda tuvieron que realizar ceremonias que rara vez, si alguna vez, se realizaban. Levítico 14. Y ir al sacerdote también traería al exleproso a la sociedad. Jesús quería que la sanación de la enfermedad del hombre tuviera el mayor beneficio posible. 2. La ofrenda era 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, Levítico 14:4, las cuales debían ser traídas para su limpieza. Y, después de ser limpio, 2 corderos, 1 cordera, 3/10 de efa de flor de harina, y 1 log de aceite, Levítico 14:10. Pero si la persona era pobre, entonces él debía traer un cordero, 1/10 de efa de flor de harina, y 1 log de aceite y 2 tórtolas o 2 palominos, Levítico 14:21-22. Clarke. Ve Jesús sana al siervo de un centurión. 1, 5-6, un centurión romano viene a Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entrando Jesús en Capernaum, Mateo 4:13 nos dice que aquí es donde Jesús vivió, vino y habitó en Capernaum. Vino a él un centurión. El centurión era obviamente un gentil, porque un centurión era un oficial del ejército romano. La mayoría de los judíos bajo la ocupación romana sentían una razón para odiar a este centurión. Sin embargo, él vino a un maestro judío en busca de ayuda. Significativamente, él no vino por una razón egoísta, sino en nombre de su criado. Y, cada vez que el Nuevo Testamento menciona a un centurión, hay por lo menos 7, los presenta como hombres honorables y buenos. 2. Este centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Según la ley romana, un maestro tenía el derecho de matar a su esclavo, y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se enfermaba o se lastimaba hasta el punto de que no podía trabajar más. Rogándole, esto muestra que el centurión no hizo una petición casual. Mateo lo describe como rogándole a Jesús en nombre de su criado. Y él busca una cura, pero no le prescribe al Señor cómo o dónde debe hacerlo. De hecho, él no pone su petición en palabras, sino ruega por el caso y deja que la tristeza hable. Spurgeon. 2, 7-9, el entendimiento del centurión de la autoridad espiritual de Jesús. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Yo iré y le sanaré. Jesús no vaciló en ir a la casa del centurión, y casi deseamos que el centurión se lo hubiera permitido. Era completamente contra la costumbre judía que un judío entrara en la casa de un gentil. Sin embargo, no estaba contra la ley de Dios. Y el centurión sintió esto cuando dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. La mayoría de los judíos creían que un hogar gentil no era digno de ellos, y el centurión suponía que un gran rabino y maestro como Jesús consideraría que su hogar no era digno. 2. El centurión también mostró una gran sensibilidad hacia Jesús, ya que quería evitarle a Jesús el incómodo desafío de entrar o no en la casa de un gentil, así como el tiempo y el problema de viajar. Él no conocía a Jesús lo suficiente como para saber que no se sentiría incómodo en lo más mínimo, pero su consideración de Jesús en esta situación fue impresionante. En su preocupación tanto por su siervo como por Jesús, este centurión era una persona centrada en los demás. Ve, solamente di la palabra, y mi criado sanará. El centurión entendió completamente que el poder de sanación de Jesús no era algún tipo de truco mágico que requería la presencia del mago. En cambio, sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas fuera de su presencia inmediata. Y el centurión mostró gran fe en la palabra de Jesús. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. 2. Esto significa que las palabras del centurión presuponen un entendimiento del sistema militar romano. Un soldado de infantería que desobedecía no estaría desafiando a un simple centurión sino al emperador, Roma misma, con toda su majestad y poder imperial. Carson. C. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. El centurión también sabía acerca de la cadena de mando militar, y como las órdenes de uno en autoridad eran obedecidas incuestionablemente. Él vio que Jesús tenía por lo menos tal cantidad de autoridad. Y, a medida que la autoridad de los Césares fluía a través de su propia vida cedida, así la autoridad de Dios sobre las enfermedades, demonios y todo lo demás fluiría a través de la vida de Cristo. Meyer. 3, 10-13. Jesús alaba la fe del centurión y sana a su siervo. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Al oírlo Jesús, se maravilló. El entendimiento del hombre de la autoridad espiritual de Jesús hizo que Jesús se maravillara. Su simple confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús para sanar mostró una fe que estaba libre de cualquier dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Esta fue realmente tanta fe, digna de alabanza. Ve, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil un símbolo vivo de la opresión judía y la pensó mayor que cualquier fe que había visto entre el pueblo de Israel. Y, como entidad política, no había Israel, solo había un pueblo del pacto descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Jesús todavía los llamó Israel. Se vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham. El hecho de que tal fe estuviera presente en un gentil causó que Jesús anunciara que habrá gentiles en el reino de los cielos. Incluso se sentarán a cenar con Abraham e Isaac y Jacob. Y esta era una idea radical para muchos judíos en el tiempo de Jesús. Asumieron que este gran banquete mesiánico no tendría gentiles, y que todos los judíos estarían ahí. Jesús corrigió ambas ideas equivocadas. 2. Estas pocas palabras de Jesús nos dicen algo de cómo es el cielo. Es un lugar de descanso, se sentarán. Es un lugar con buena compañía con quien sentarse. Disfrutamos la amistad de Abraham e Isaac y Jacob en el cielo. Es un lugar con mucha gente. Jesús dijo que muchos vendrán al cielo.
Es un lugar con gente de todo el mundo, del oriente y del occidente vendrán al cielo. Es un lugar cierto. Jesús dijo vendrán muchos, y cuando Jesús dice que así pasará, pasará. 3. Mas vosotros escucharán aquellas voces amadas de nuevo, oirán aquellas dulces voces una vez más, conocerán que aquellos a quienes amasteis han sido amados por Dios. ¿No sería un cielo triste para habitar, donde no conoceríamos ni seríamos conocidos? No me importaría ir a un cielo como ese. Creo que el cielo es una comunión de los santos, y que nos conoceremos el uno al otro ahí. Spurgeon. D. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así también, Jesús les recordó a sus oyentes judíos que, así como la identidad racias de los gentiles no era una barrera automática para el reino, su identidad racias no era una garantía para el reino. Aunque los judíos eran hijos del reino, podrían terminar en el infierno. Y difícilmente podría haber una afirmación más radical del cambio en el plan de salvación de Dios inaugurado por la misión de Jesús. Franz. 2. Trapa cerca de tinieblas de afuera, dentro de una oscuridad más allá de la oscuridad, dentro de un calabozo más allá y debajo de la prisión. 3. Los artículos definidos con lloro y crujir en griego enfatizan el horror de la escena. El lloro y el crujir. Lloro indica sufrimiento y el crujir de dientes desesperación. Carson. 4. ¿Qué es lo que los perdidos están haciendo? Están llorando y crujiendo sus dientes. ¿Tú crujes tus dientes ahora? Tú no lo harías a menos que estuvieras en dolor y agonía. Bien, en el infierno siempre hay crujir de dientes. Spurgeon. V. Vemos que Jesús no temía hablar del infierno, y de hecho lo hizo más que cualquier otro en la Biblia. Hay algunos ministros que nunca mencionan nada sobre el infierno. He escuchado de un ministro que dijo una vez a su congregación: si tú no amas al Señor Jesucristo serás enviado a ese lugar que no es agradable mencionar. No se le debería haber permitido predicar otra vez, estoy seguro, si no pudo usar palabras simples. Spurgeon. C. Más personas sufrientes son sanadas. 1. 14 a 15, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y vio a la suegra de éste postrada en cama. Esto establece claramente el hecho de que Pedro estaba casado. La Iglesia Católica Romana enseña que todos los sacerdotes deben ser célibes y solteros, pero el hombre que ellos llaman el primer y más grande papa ciertamente fue casado. Y San Ambrosio dijo que todos los apóstoles eran hombres casados, excepto Juan y Pablo. Y esos santos papas hipócritas que no escucharán del matrimonio de los sacerdotes, pero les parece mejor si ellos tienen y mantienen en casa muchas prostitutas que una sola esposa. 2. Aprendan, por lo tanto, dice Teofilacto, que el matrimonio no es obstáculo para la virtud, ya que el jefe de los apóstoles tenía a su esposa. El matrimonio es una de las primeras instituciones divinas, y es una orden positiva de Dios. Clarke. 3. Esta suegra era una mujer especialmente buena, ya que se le permitió vivir con su yerno, y él estaba ansioso por que recuperara la salud. Spurgeon. B. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Jesús sanó a esta mujer con un suave toque de su mano. Su enfermedad era mucho menos severa que la del leproso, pero Jesús aún cuidó de ella. Jesús también se preocupa por problemas menores. Y el milagro aquí no estaba en la cura de una enfermedad incurable, sino en la forma de la cura, con un toque de su mano. Paul. C. Y ella se levantó, y le servía. La suegra de Pedro mostró una respuesta adecuada para aquellos que han sido tocados por el poder de Jesús. Ella inmediatamente comenzó a servir. Servir a Jesús es una evidencia maravillosa de ser restaurado a la salud espiritual. Y, con la gratitud radiante en su rostro, colocó cada plato sobre la mesa y trajo agua con la que cada invitado podría lavarse los pies. En el momento en que el Señor Jesucristo salva un alma, le da a esa alma la fortaleza para su servicio designado. Spurgeon. 2, 16 a 17. Jesús,
en cumplimiento de la profecía, libera a muchos de la enfermedad y la posesión demoníaca. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Trajeron a él muchos. El cuidado de Jesús por el individuo se muestra por la implicación de que Jesús trató con cada persona individualmente, no en un procedimiento frío de cadena de montaje. Y muchos endemoniados. El Dr. Lightfoot da dos buenas razones por las cuales Judea, en los tiempos de nuestro Señor, abundaba de endemoniados. Primero, porque estaban avanzados hasta el punto más alto de impiedad. Vea lo que Josefo, su propio historiador, dice de ellos: no había, dijo él, una nación bajo el cielo más malvada que ellos. Segundo, porque estaban muy adictos a la magia y, así entonces, invitaban a los espíritus malignos a familiarizarse con ellos. Clarke. B. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo entendió esto correctamente como un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías en Isaías 50. Y 3, la cual se refiere principalmente a la sanación espiritual, pero también incluye la sanación física. En esto, Mateo mostró a Jesús como el verdadero Mesías al liberar a las personas de la esclavitud del pecado y los efectos de un mundo caído. C. Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. La provisión para nuestra sanación, tanto física como espiritual, fue hecha por los sufrimientos, las llagas, de Jesús. La dimensión física de nuestra sanación está realizada parcialmente ahora, pero finalmente solo en la resurrección. Y esta obra sanadora de nuestro Salvador le costó a Jesús algo. No era como si tuviera una bolsa mágica de poder sanador de la cual tomó y arrojó a los necesitados. Llegó a costa de su propia agonía. Si su palabra y su toque trajeron liberación instantánea a los hombres, fue porque en un gran misterio de gracia Él sufrió para poder salvar. Morgan. 2. El profeta habla de enfermedades espirituales, el evangelista lo aplica a lo corporal. Y no inadecuadamente, porque estos son efectos verdaderos de aquellas. D. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta sección del Evangelio de Mateo muestra 4 diferentes personas siendo sanadas, cada una diferente de la otra. Y diferentes personas fueron sanadas. Un judío sin privilegios sociales ni religiosos. Un oficial gentil del ejército ocupando y oprimiendo a Israel. Una mujer relacionada con uno de los seguidores devotos de Jesús. Multitudes innombradas. 2. Sus peticiones fueron hechas en diferentes formas. Una petición directa del sufriente, hecha en su propia fe. Una petición de un hombre para otro, hecha en fe en nombre de un hombre que sufre. Ninguna petición fue hecha porque Jesús vino al sufriente, por lo que no hubo evidencia de fe de los sanados. Sufrientes que fueron traídos a Jesús, con diferentes tipos de fe. 3. Jesús usó diferentes métodos para sanar. Jesús usó un toque el cual estaba prohibido. Jesús usó una palabra hablada desde lejos. Jesús usó un toque tierno. Jesús usó una variedad de métodos anónimos. 4. De todo esto, entendemos que la sanación física es un área donde Dios muestra especialmente su soberanía, y Él hace las cosas como a Él le place, no necesariamente como los hombres esperan. Jesús enseña sobre el discipulado. 1. 18 a 20. Jesús habla a un seguidor sobreentusiasta acerca de la necesidad de valorar el costo de seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús creció en popularidad. Sin embargo, Él no siguió a las multitudes ni buscó hacerlas más grandes. En algunas maneras parecía evitar ser rodeado de mucha gente. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas,
con los milagros asociados con el ministerio de Jesús, seguirlo podría haber parecido más glamoroso de lo que realmente fue. Jesús quizás recibió muchas ofertas espontáneas como esta. Y me imagino si este hombre pensó, bueno, ahora soy un escriba. Si me uno a esa compañía, seré un líder. Percibo que son solo pescadores, la mayoría de ellos, y si entro entre ellos, seré una gran adquisición para esa pequeña banda. Sin duda seré el secretario. Quizás haya pensado que había algo que sacar de esa posición. Hubo alguien que lo pensó así. Spurgeon. C. Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no le dijo al hombre, no puedes seguirme. Pero le dijo la verdad, sin pintar una versión glamorosa de lo que era seguirle. Esto es lo opuesto de las técnicas usadas por muchos evangelistas hoy, pero Jesús quería que el hombre supiera cómo sería realmente. Y, en el contexto inmediato del ministerio de Jesús, lo que dice no significa que Jesús estaba sin dinero, sino sin hogar. La naturaleza de su misión lo mantenía en movimiento y mantendría a sus seguidores en movimiento. Carson. 2. Muchos hogares, como el de Pedro, estaban abiertos para él, pero no tuvo ninguno propio. Franz. 3. La razón por la cual este hombre se apartó de Jesús fue porque Jesús vivía una vida muy simple por fe, confiando en su Padre para cualquier necesidad y sin reservas de recursos materiales. Esta es la clase de cosas que harían a Jesús más atractivo para un hombre verdaderamente espiritual. Aquí hay un hombre que vive completamente por fe y está satisfecho con pocas cosas materiales. Debería seguirlo y aprender de él. D. El Hijo del Hombre. La frase, Hijo del Hombre, es usada 81 veces en los Evangelios. Cada vez es algo que dijo Jesús acerca de sí mismo, o las palabras de alguien citando a Jesús. Es una frase importante que usó para describirse a sí mismo. La usó como un título que reflejaba tanto la gloria, Daniel 7, 13-14, como la humildad, Salmo 8:4, del Mesías. Y, especialmente, su conexión con el pasaje de Daniel significa que era una imagen de poder y gloria, pero sin las asociaciones indeseadas de otros títulos. Al usarlo con frecuencia, Jesús les dijo a sus oyentes, soy el Mesías de poder y gloria, pero no el que estaban esperando. 2. 21-22, Jesús le habla a un seguidor dudoso acerca de la suprema importancia de seguirlo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. En realidad, este hombre no pidió permiso para cavar una tumba para su difunto padre. Él quería permanecer en la casa de su padre y cuidar de él hasta que el padre muriera. Esto era obviamente un periodo indefinido de tiempo, que podría dilatar más y más. Y este hombre era otro de sus discípulos. Sin embargo, no siguió a Jesús como debió hacerlo, ni como lo hicieron los 12 discípulos. Esto nos muestra que el término discípulos tiene un significado algo amplio en el Evangelio de Mateo, y debe ser entendido en su contexto. 2. El hombre quería seguir a Jesús, solo que no todavía. Él sabía que era bueno y que debería hacerlo, pero pensó que había una buena razón por la cual no podía hacerlo ahora. Si el escriba fue muy rápido para prometer, este discípulo fue muy lento en la realización. Carson. D. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús solicitó que el hombre lo siguiera ahora, y claramente estableció el principio que las obligaciones familiares o cualquier otra obligación no debe ponerse por delante de seguir a Jesús. Jesús debe ser lo primero. Y Jesús no tenía miedo de desanimar a discípulos potenciales. A diferencia de muchos evangelistas modernos, él estaba más interesado en calidad que en cantidad. Nada ha hecho más daño al cristianismo que la práctica de llenar las filas del ejército de Cristo con cada voluntario que está dispuesto a hacer una pequeña profesión y hablar con fluidez de la experiencia. Grail, citado en Carson. 2. Además, Jesús simplemente estaba siendo honesto. Esto es lo que significaba seguirlo, y quería que la gente lo supiera desde el principio. 3. Gran parte de las preocupaciones de política,
tácticas de partidos, reuniones de comités, reformas sociales, diversiones inocentes, y más, muy bien pueden describirse como enterrar a los muertos. Mucho de esto es trabajo necesario, adecuado y encomiable, pero aún así, una forma de trabajo que puede ser hecho también por hombres no regenerados como por discípulos de Jesús. Dejen que lo hagan, pero si somos llamados a predicar el Evangelio, entreguémonos completamente a nuestro sagrado llamado. Spurgeon. F. Jesús muestra su poder sobre el viento y las olas. 1. 23 a 25. Una tormenta se levanta en el mar de Galilea. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y entrando él en la barca, el pueblo de Capernaum estaba justo en la costa del mar de Galilea. Jesús, como muchos galileos, estaba familiarizado con barcas y la vida cerca de este lago bastante grande. B. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. El mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas repentinas y violentas. La severidad de esta tormenta fue evidente por el hecho de que los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados en este lago, estaban aterrorizados, gritando, Señor, sálvanos, que perecemos. Y brusas cerca de las olas cubrían la barca, estaba cubierta, escondida, las olas levantándose por encima de la barca, rompiendo en ella y llenándola gradualmente de agua. C. Pero él dormía. Aunque los discípulos estaban desesperados, Jesús dormía. Debió parecerles extraño que él pudiera dormir en medio de tal tempestad. Y Bruce dice que la gramática de la frase, pero él dormía, lleva un contraste dramático. La tormenta arreciaba, los discípulos estaban en pánico, pero él dormía. 2. Estamos impresionados por el hecho de que él necesitaba dormir, mostrando su verdadera humanidad. Él se cansaba y en ocasiones necesitaba dormir donde pudiera, incluso en lugares improbables. Era el sueño de alguien gastado por una vida intensa, involucrando estrés constante en el cuerpo y mente. Brace. 3. Estamos impresionados por el hecho de que él pudo dormir. Su mente y corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y cuidado de su Padre en el cielo, que podía dormir en la tormenta. 2. 26 a 27, Jesús muestra autoridad sobre la creación. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús reprendió su temor e incredulidad, no su petición o el despertarlo. No debemos pensar que Jesús estaba de mal humor por ser despertado. Él estaba molesto por el miedo que tenían, porque el miedo y la incredulidad van de la mano. Cuando confiamos en Dios como debemos confiar en Él, queda poco espacio para el miedo. Y Él habló primero con los hombres, porque ellos eran los más difíciles de tratar. Los vientos y el mar podían ser reprendidos después. Spurgeon. 2. Él no los reprende por molestarlo con sus peticiones, sino por molestarse a sí mismos con sus temores. Henry, citado en Carson. 3. En realidad tenían muchas razones para tener fe, incluso gran fe. Ellos acababan de ver a Jesús hacer milagros significativos, mostrando gran poder y autoridad. Ellos habían visto un ejemplo de gran fe con el centurión quien confió en Jesús para sanar a su criado. Ellos tenían a Jesús en la barca. Y vieron a Jesús dormir, su paz debería haberles dado paz. B. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Jesús no solamente calmó los vientos y el mar, Él reprendió a los vientos y al mar. Esto, junto con el gran temor de los discípulos y lo que Jesús encontraría en su destino, lleva a algunos a creer que hubo algún tipo de ataque espiritual en la tormenta. Y Adam Clarke supuso que la tormenta fue, probablemente provocada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, quien, teniendo al autor y a todos los predicadores del Evangelio en una nave pequeña, pensó que ahogándola, iba a derrotar los propósitos de Dios, y por lo tanto prevenir la salvación de un mundo arruinado.
¿Qué oportunidad tan noble debió haber parecido al enemigo de la raza humana? C. Y los hombres se maravillaron, los discípulos estaban maravillados. Tal demostración poderosa sobre la creación los llevó a preguntar, ¿qué hombre es este? Solo podía ser el Señor, Jehová, el único que tiene este poder y autoridad, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmos 89, 8-9. Y, en el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la humanidad completa de Jesús, en su sueño profundo, y la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. G. El poder de Jesús sobre los espíritus demoníacos. 1, 28-29, Jesús se encuentra con dos hombres endemoniados. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vinieron a su encuentro dos endemoniados. Los otros evangelios mencionan solo a uno de estos hombres. Esto debe ser porque había uno que estaba en un estado más severo de posesión demoníaca, teniendo muchos demonios. B. Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Estos dos desafortunados eran impuros por causa de su contacto con los muertos, y se mostraron feroces, con actitud incontrolable. Los demonios llevaron a estos hombres a vivir entre los sepulcros. Porque los cementerios y los muertos eran terriblemente impuros y ofensivos para el pueblo judío. Porque los demonios aman la muerte. Porque no era un lugar apropiado para que vivieran los hombres. Porque hacía a los hombres más aterradores para los demás. Porque eso alentaba la superstición en otros, temiendo que los hombres estaban en realidad poseídos por espíritus de los muertos en el cementerio. C. ¿Qué tienes con nosotros? Los demonios atormentando a estos pobres hombres querían ser dejados solos. Ellos no querían que Jesús interfiriera con su trabajo terrible. Y este es el viejo grito, ¿qué te importa? No interfieras con nuestros negocios. Déjenos solos, y váyanse a otra parte. A los demonios nunca les gusta que los interfieran. Pero si los demonios no tienen nada que ver con Jesús, Él tiene algo que ver con ellos. Spurgeon. D. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios sabían quién era Jesús, incluso si los discípulos no lo sabían. Podemos contrastar ambas declaraciones. ¿Qué hombre es este? Mateo 8:27. Jesús, Hijo de Dios, Mateo 8:29. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estos demonios también sabían tanto de su destino inmediato, ser expulsados, como de su destino final, sufrir un tormento eterno. Ellos querían la libertad de hacer tanto daño como pudieran antes de tiempo, su destino de tormento. Y ellos también entendieron que tenían un tiempo limitado y, por lo tanto, trabajaron tan duro como pudieron hasta que ya no pudieron trabajar. Esta es una de las pocas cosas admirables que podemos decir del diablo y sus demonios. 2, 30-32, Jesús echa a los demonios dentro de un hato de cerdos. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Un hato de muchos cerdos. Tanto judíos como gentiles poblaron la región de Galilea, así que este pudo haber sido un hato de cerdos propiedad de gentiles. Pero la mayoría de los comentaristas creen que, ya que los cerdos eran impuros para los judíos, no deberían haber estado allí, incluso si un hombre gentil era el dueño. D. Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios querían entrar a los cerdos porque estos espíritus malignos están empeñados en la destrucción y odian estar inactivos. El diablo está tan aficionado a hacer travesuras,
que prefiere jugar en un juego pequeño que pararse fuera. Paul. Y, aunque también notamos que los demonios no pueden ni afligir a cerdos sin el permiso de Dios. Y si una legión de demonios no tuvo poder sobre un hato de cerdos, mucho menos lo tendrán sobre el rebaño de ovejas de Cristo, dice Tertuliano. C. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, todo el hato de cerdos se precipitó, y perecieron en las aguas. No hay nada realmente comparable a esto en la Biblia, echar demonios de un humano a animales. Sin embargo, Jesús tenía una buena razón para permitir esto. Y el hecho de que los demonios condujeron inmediatamente a los cerdos a la destrucción ayuda a explicar por qué. Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos, porque quería que todos supieran la verdadera intención de estos demonios. Ellos querían destruir a los hombres tal como destruyeron a los cerdos. Debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios, no podían hacerlo tan fácilmente con los hombres, pero su intención era la misma, matar y destruir. 2. Otra razón por la cual los demonios fueron enviados a los cerdos fue para demostrar conclusivamente que, efectivamente, habían sido expulsados de los hombres. 3. Algunos protestan que esto fue injusto para el dueño de los cerdos. Pero los propietarios de los cerdos perdieron su propiedad. Sí, y aprendan de esto cuán pequeño es el valor de las riquezas temporales en la estimación de Dios. Él sufre que se pierdan, algunas veces para separarnos de ellas por medio de la misericordia, algunas veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o preservado, ya sea por codicia o injusticia. Clarke. 4. Spurgeon hizo varios comentarios sabios sobre la forma en que los demonios afectaron a los cerdos. Los cerdos prefieren la muerte a la maldad, y si los hombres no fueran peores que los cerdos, tendrían la misma opinión. Corren fuerte los quien el diablo lleva. El diablo lleva sus cerdos a un mal mercado. 3. 33 a 34. El pueblo le pide a Jesús que se vaya de la región. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Contaron todas las cosas, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Como Jesús conocía la naturaleza humana, sabía qué esperar de esta multitud que venía de la ciudad. Sin embargo, sus discípulos probablemente pensaron que estas personas estarían contentas de que Jesús haya liberado a estos, anteriormente endemoniados. Y la obra de Jesús había unificado a toda la ciudad, y todos habían salido para reunirse y hablar con Jesús, pero no era de una buena manera. Aquí estaba toda la ciudad en una reunión de oración, orando en contra de su propia bendición. Horrible fue su oración, pero fue oída, y Jesús salió de sus costas. Spurgeon. B. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Creeríamos que la gente de la región estaría feliz de que estos dos endemoniados habían sido liberados. Quizás estaban más interesados en sus cerdos que en las personas. Ciertamente, el poder liberador de Jesús no ponía cómodos a todos. Y esto puede explicar otra razón por la cual los demonios querían entrar en los cerdos. La idea es que los demonios querían despertar el odio y el rechazo de Jesús, así que llevaron a los cerdos a la destrucción con la esperanza de que se culpara a Jesús, y que él no sería bienvenido allí.